anterior prediqué un sermón titulado El tesoro de las naciones, haciendo clara referencia en que ese tesoro es Cristo Jesús. Expusimos la escritura desde el libro del profeta Ageo, mencionando el contexto histórico del profeta, mencionando los reyes, los reinos que habían estado en esos tiempos y cómo luego por encima de todo el tesoro de las naciones iba a prevalecer, que era Jesucristo. El día de hoy nuestro texto también está basado en una profecía, en un profeta, en este caso Zacarías es el texto, pero lo curioso es que el contexto es similar al anterior porque estos dos profetas son contemporáneos. Están estos profetas en la época en que el pueblo de Dios ha regresado a Jerusalén después del exilio. Ellos han levantado murallas, han edificado sus casas, pero el templo del Señor no lo han construido, no lo han edificado. Y al igual que Ageo, que lo veíamos la semana anterior, Zacarías también ha de instar al pueblo a que construya el templo al Señor. Aunque algunos profetas fueron contemporáneos entre sí, la Biblia nos dice que Zacarías y Ageo trabajaron juntos. Muchos profetas fueron contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo, pero no tenemos seguridad de que hayan trabajado juntos. La Biblia, en cambio, sí nos menciona que estos dos profetas estuvieron al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo sector, y trabajaron juntos, trabajaron en conjunto. Pero a pesar de esto, tenían ciertas diferencias entre ellos. Y no eran diferencias entre su comportamiento en su relación, sino diferencias por estilo, por formas de ser o por edades. Por ejemplo, Zacarías era joven, mientras que para muchos Ageo lo colocan en una edad mucho más avanzada. Zacarías era de linaje sacerdotal, por lo tanto era sacerdote, mientras que Ageo no lo era. Zacarías es más diplomático. En su mensaje él es tranquilo y cauteloso, manteniendo cierta distancia con las personas, tratando de mantener esa diplomacia, mientras que Ageo es mucho más directo. Zacarías utiliza mucho más figuras de visiones que el Señor le da y sus profecías son un tanto más difíciles de interpretar, mientras que Ageo es mucho más directo y simple en sus profecías. Por eso una lectura de él podemos entender qué fue lo que él quiso transmitirle al pueblo. El otro utiliza muchos elementos que son comunes en las profecías, que son símbolos que son dados a través de visiones, de modo que ese es lo que normalmente y continuamente hace Zacarías. Esas son algunas de las diferencias. Sin embargo, el Señor, a pesar de estas diferencias, los lleva a trabajar juntos. Sin embargo, aunque los dos son contemporáneos, aunque los dos son profetas, nosotros hoy nos centraremos un poco más en Zacarías, pues es el texto en el cual nosotros vamos a basar nuestro sermón de la mañana de hoy. Zacarías, que en un principio busca hablarle al pueblo de la construcción del templo, su intento no es solamente a que construyan un edificio y ya. Su intento y lo que él profetiza al pueblo es que ellos deben reconstruir su relación con el Señor. En este símbolo de que tienen que construir el templo, lo que él busca es que estas personas se afirmen en el Señor. Ustedes pueden cometer el mismo error que cometieron sus padres. Por lo tanto, busquen al Señor. Es la intención al él enfatizar en la edificación del templo, pero también nosotros nos encontramos que él va a tener muchas visiones, va a hablar de diversos temas, entre ellos el ayuno. Va a incluir una porción donde él va a explicar cómo era el ayuno, por qué lo estaban haciendo mal, cómo debía practicarse. Aún de esos temas él toca, para luego pasar en una sesión que abarca desde el capítulo 9 en adelante, donde lo vemos ya hablando de un rey que ha de venir, en particular como un Mesías, como aquel ungido del Señor que vendría e instauraría su reino sobre su pueblo, sobre Sión, sobre Jerusalén. El profeta ha de anunciar la venida del Mesías, pero también, y seguramente sin él saberlo probablemente, también va a anunciar acontecimientos de la segunda venida del Señor. Él va a anunciar, cuando da esta profecía acerca del Cristo que había de venir, cómo vendría. Y él en su profecía va a anunciar tanto de elementos de la primera venida, de cosas que hizo Jesús cuando vino por primera vez, pero también él anunció de cosas que Jesús haría en su retorno. Este Mesías es este rey que había de venir y que al venir traería paz a las naciones. Y tal Mesías no es otro sino nuestro Señor y Salvador Jesús. Y por medio de este texto nosotros veremos lo concerniente a esta venida de este rey.
y que se celebra normalmente en Semana Santa como su entrada triunfal a Jerusalén. Comúnmente, tradicionalmente, los domingos, antes del domingo que se celebra la resurrección, se celebra la entrada triunfal a Jesús. Algunos lo llaman el Domingo de Ramos, porque las personas recibieron a Jesús con ramas, con olivos, con ciertas ramas para celebrar y para mostrar que su rey había venido y que ellos de esta manera lo estaban recibiendo. Es lo que normalmente se celebra en estos tiempos de Semana Santa y queremos ser consecuentes con ellos, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero viendo desde el texto que en el Antiguo Testamento anunciaba ese evento. Por esta razón tenemos Zacarías 9, 9, 10 como nuestro versículo. Permítame leerlo una vez más para poder entrar entonces ya de a poco en nuestro texto. Nos dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ese es el rey que vendría, y este rey cuando vendría tendría estas condiciones. Este texto que expondré en la mañana de hoy, y que por título nuestro sermón tiene el retorno del rey. Con este título claramente me estoy refiriendo a la realidad de que vamos a hablar del retorno inminente de este rey. Claramente, como he dicho anteriormente, este rey es Jesús. Y él es ese Mesías, ese rey que había de venir y que cuando viniera su pueblo debía esperarlo y recibirlo de una manera muy particular. Este rey tendría un reinado como cualquier otro rey y tendría también dominios sobre reinos. De modo que nosotros necesitamos ver cuáles eran esas condiciones, cómo debía el pueblo recibirlo, cómo era el reinado de este Jesús, cómo era este rey. Y este texto nos muestra estas cosas. Así que yo quisiera que pudiéramos estudiarlo, pudiera ser expuesto teniendo en cuenta 3 puntos. Estos 3 puntos están dados o voy a darlos a manera de preguntas. Van a ser 3 preguntas y son las siguientes. Primera pregunta: ¿cómo su pueblo debe recibir al rey? ¿Cómo su pueblo debe recibir al rey? Versículo 9, parte A. Segundo, ¿cuál es el carácter de este rey? Versículo 9, la parte B. Y tercero, ¿hasta dónde serán los dominios de este rey? Versículo 10. ¿Cómo su pueblo debe recibirlo? ¿Cuál es el carácter de este rey? ¿Y hasta dónde será el señorío de este rey? ¿Hasta dónde llegarán sus dominios? Así que primero veamos entonces cómo su pueblo debe recibir al rey. El texto nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Una costumbre que existía en la antigüedad era que cuando un rey se aproximaba a su pueblo, él era recibido, como diríamos nosotros en nuestros tiempos modernos, con bombos y platillos. El rey era recibido con toda clase de parafernalia que se requería cuando él regresaba a su tierra. Trompetas, algarabía, gritos de júbilo, coros de victoria por las hazañas de su rey. Algo similar a lo que vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en los versículos 6 y 7, cuando David, después de vencer al gigante Goliat, él entra con el rey Saúl a la ciudad. Y ahí hay un recibimiento para el rey. El texto nos dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El punto de este texto que acabo de citar no es para ver la diferencia que se pudo generar entre el rey Saúl y este siervo o este guerrero David. No, lo que estamos viendo es que cuando ellos entran a la ciudad después de una victoria, la gente los recibe con cánticos de júbilo, con alta celebración. Y ese es el punto. Lo que está diciendo el profeta Zacarías es que ante la llegada de tu rey que ya viene, recíbelo con alegría, Sión. Canta,
A la llegada de un rey, esto era lo menos que se esperaba que hiciera su gente. Era lo menos que podía hacer su pueblo. Que este pueblo lo recibiera con gran celebración. Y esto es lo que vemos en el texto. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque aquí tu rey vendrá a ti. Las expresiones hija de Sión e hija de Jerusalén son la misma y no está haciendo referencia a unas niñas o a unas mujeres que son las hijas de un tal Sión o de una tal Jerusalén. Simplemente son maneras de referirse a una misma cosa y es a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es llamada la hija de Sión. La razón es porque Jerusalén estaba ubicada en las cercanías del monte de Sión. Estaba ubicada en el monte Sión, de tal forma que es como decir, este es el monte Sión, grandísimo, esplendoroso, tú Jerusalén ciudad eres como su hija. Es como si pudiéramos decir que Santa Marta, que está ubicada allí cerca de la Sierra Nevada, nunca se la ha llamado así, pero como utilizando esta analogía, como si se pudiera decir Santa Marta es la hija de la Sierra Nevada. Yo nunca he escuchado que se la haya llamado así a Santa Marta. Del mismo nombre, del mismo modo se llama a Jerusalén cuando se dice alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, está haciendo o está hablándose o refiriéndose a la misma ciudad. Es como cuando nosotros decimos que viva Curramba, que viva la Arenosa, que viva la Puerta de Oro, o como se quiere llamar hoy en día, que viva la Ventana al Mundo. Claramente estas cuatro palabras distintas se están refiriendo a una misma ciudad y es Barranquilla. La Arenosa, Curramba, Puerta de Oro o la Ventana al Mundo. Esta hija de Sión, esta hija de Jerusalén, debía, ante la llegada de su rey, alegrarse mucho, gritar de alegría, de triunfo. Eso es dar voces de júbilo. Su rey se aproximaba y ellos no debían quedarse en silencio, ellos debían celebrarlo. Ciertamente, Israel recibió a su Mesías, a Jesús, a su rey. Esto es 500 años atrás. 500 años después, Israel va a recibir este Mesías. Va a recibir a su rey. Lo que se celebra normalmente en Semana Santa como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es cumplimiento de esta profecía. Mateo, Marcos y Lucas, los cuatro evangelios hablan de este evento de la entrada triunfal de Jesús. Pero de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, solamente Mateo hace una referencia exacta o cita de manera exacta este texto. Y permítame leerlo. Mateo 21 del 1 al 11 nos dice la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Esto eran coros de victoria que la gente estaba cantando. Cuando él estaba entrando en la ciudad, en el camino, gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. El Hosana era un clamor como de sálvanos, sálvanos. O como dirían en un tiempo más cercano, salve al rey, Dios salve al rey. O como decir, viva el rey. Era un cántico donde ellos estaban expresándoselo al rey que ellos estaban considerando en ese momento. Jesús entrando a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito. Pero luego nosotros encontramos que cuando él está dentro de la ciudad, las personas han de decir
¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Era una celebración la que le hacían a Jesús. La gente estaba emocionada, sumamente emocionada. Claramente la gente ante la llegada de su rey debía recibirlo con voces de júbilo. Dice Zacarías, con cántico de alegría, con gran celebración. Y eso pasó, nos dice la Escritura, en los evangelios, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Sin embargo, es una lástima que la gente hoy día celebra más el triunfo del equipo de su ciudad que el hecho de recordar que Jesús es el rey que ya ha venido. Es una lástima, yo soy futbolero, me gusta el fútbol, pero es una lástima cuando vemos que la gente celebra más el triunfo del Junior, equipo que es de mi ciudad, al cual también apoyo, pero es una lástima que por encima del Junior no está el Señor, sino que para muchos es el Junior o cualquier otro equipo que le den al que salen a recibirlo cuando son campeones. Salen y hacen algarabía y cierran calles y de todo, pero cuando se les va a hablar del Señor, no cierran calles, cierran sus puertas para no escuchar de Él. Es una lástima también. Y seguramente es un motivo de alegría cuando se descubra la vacuna contra el COVID-19. Creo que sería de los que me alegraría junto con este descubrimiento, con esta labor. Sin embargo, yo no debería alegrarme más por esta vacuna que por el hecho de que Jesús sea el Rey de nuestras vidas. Y por el hecho de saber que Él volverá. Y que así como en una primera venida este pueblo le recibió con bombos y platillos, con palmas, ¿qué sería de nuestras vidas si Cristo viniera hoy? ¿Cómo lo recibiríamos? La gente tiende a celebrar más otras cosas que podrían ser valiosas o importantes, pero no son más importantes y más valiosas que el Rey eterno del universo, que es Jesucristo. Así que déjame preguntarte esto, hermano, amigo. ¿Haces también tú lo mismo? ¿Celebras más un campeonato de lo que celebras a Jesús, tu Rey? ¿Estás tú y tu familia preparándose para recibir el retorno inminente de Jesús? ¿O poco piensan en su inminente regreso? Nada debería robar tu atención de Jesús. Nada es lo suficientemente valioso para que tú coloques toda tu atención en eso en vez de Jesús. Nada lo es. Nada lo vale. Hay una forma de recibir este rey. La gente lo recibió con cánticos de júbilo. Sin embargo, no todo esto terminó en fiesta. Después de esta celebración, la gente se iría en contra de su rey. Sin temor a equivocarme, la razón del por qué sucedió esto, de que la gente se volcara en contra del rey que había venido montado sobre un asno, la razón es porque esta gente esperaba en Jesús una clase de rey distinto al que él se presentó. Y es curioso porque Zacarías lo había advertido. En el texto nosotros vemos claramente que él muestra cuál es el carácter de este rey. Y cuando este rey vino, él mostró ese carácter, pero para ellos no fue suficiente. Yo quisiera que nosotros viéramos el carácter de este rey en nuestro segundo punto, en nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el carácter de este rey? Versículo 9, la parte B nos dice, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En el Evangelio de Juan, quien también cita al profeta Zacarías, él dice en cuanto a esta profecía lo siguiente: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esto nos debe llevar a pensar, mis hermanos, que si los discípulos, estando con Jesús, viendo este cumplimiento, ni siquiera ellos se dieron cuenta, ni siquiera lo entendieron claramente, ¿cómo podríamos esperar que 500 años atrás estas personas con menos claridad pudieran entenderlo? La gente esperaba que este rey que había de venir fuese tal cual como los reyes de su tiempo, reyes con todo el poder, reyes que mostraran
su poderío, que mostraran y que establecieran un reino conforme a los demás reyes, un reino de poder, un reinado de riquezas, de dominio, un reino donde ellos también pudieran gobernar por encima de las otras naciones. Pero el profeta nos dice cuáles son las características de este rey. Estas son: que es justo, que es salvador y es humilde. Este rey es justo. A diferencia de otros reyes que fallarían en impartir justicia, este rey no lo haría. Es Jesús este rey a quien la palabra, como nosotros veíamos en el Salmo que leíamos al principio, que yo espero que lo hayamos leído, el Salmo 72, nos muestra cuáles son las características de un reino justo, de un rey justo. Y David está hablando y está pidiendo, clamando al Señor en oración por su descendiente, para que tenga este tipo de reinado. Y claramente, cuando David ora, esa oración y el cumplimiento de ese reinado justo no se ha de cumplir en su hijo Salomón. Claramente es en un rey, hijo de David, como en Mateo lo encontramos que se refiere a Jesús, el hijo de David. Pero también la Escritura nos dice, en Isaías 11, versículos 1 al 5, nos dice la palabra del Señor. Permítame leerlo. Nos dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí, decir, de David, ¿no? Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia es el hecho del ser justo, lo que a él lo caracteriza. Un reino justo es el reino de nuestro Señor, pero también podemos decir que Él es justo, como nos dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, el que vivió una vida justa, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. De aquí entonces encontramos otra característica, que Jesús es justo para finalmente Él salvar a los injustos. Y es la otra característica de este rey. Este rey es salvador. La versión Nueva Biblia de las Américas lo expresa como dotado de salvación. Él es un dotado de salvación. Es como decir, solo Él puede salvar. La salvación solo es del Señor. Este rey tendría en su carácter un deseo profundo por salvar a su pueblo. Y nosotros esto lo encontramos en el Nuevo Testamento completamente, en todos los libros que nos muestran cuán grande amor de Jesús al salvar a su pueblo. De hecho, en el texto más conocido, Juan 3:16, lo encontramos. De tal manera se muestra el amor de Dios que entrega a su Hijo unigénito para que Él salve. Para que Él salve. Ahí nosotros encontramos que este rey también muestra su salvación. Así que vemos que este rey es justo, es un rey que es salvador, pero también es un rey que es humilde. Siempre yo he dicho que cuando una persona dice algo que tiene que ver con él y que lo antecede con la palabra humilde, ya eso dejó de ser humilde. Por ejemplo, cuando alguien dice, en mi humilde opinión, ya dejó de ser humilde. El que es humilde no tiene que estar pregonando su humildad. Él simplemente dirá, en mi opinión, y esa es una manera de yo pensarlo. Él simplemente tendría que decir, en mi opinión, decir que yo soy humilde ya inmediatamente deja de ser humilde lo que va a decir. Pero en Jesús, aunque Él diga eso, en Él sí que le queda bien. Cuando Jesús dice, sean como yo humildes, sean como yo mansos, solamente Jesús es el único que puede expresarse de esa manera. Solamente en Jesús el decir eso no le queda grande, le queda bien. Solamente Él pudiera colocarse una chaqueta que diga en la parte de atrás humildad, soy humilde. Ninguno de nosotros podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la humildad está ligada a la obediencia sumisa y total de la voluntad de Dios. La humildad está ligada, está amarrada, está sometida a lo que Dios quiere que haga la persona.
Y nosotros vemos que el único que ha hecho eso a cabalidad es Jesús. De tal manera que luego vemos ese canto en Filipenses 2:1-11, donde se nos dice eso, que eso fue lo que Jesús hizo, obedecer. Perdón, desde el principio hasta el fin al Señor, y por eso es exaltado como un nombre que es sobre todo nombre, como lo cantábamos en esta mañana. Este rey es sin igual. Este rey es justo, este rey es salvador, este rey es humilde, y así era como ellos tenían que saber que así era que había de venir este rey. Lo curioso es que este rey anuncia que él vendría montado en un asno, en un burro. Y ese solo ejemplo de Jesús montado en un burro es un ejemplo muy particular. Si tú hicieras el ejemplo de meterte en Google y escribir a los conquistadores o a los reyes sobre qué animales o qué clase de animales ellos montaban, te vas a encontrar con imágenes de caballos. Un Napoleón montado en su caballo así, tenido sobre dos patas, a un Bolívar también en lo mismo, a un Alejandro Magno sobre un caballo. Y de hecho vas a encontrar los nombres célebres de estas bestias, todos montados en un caballo, en ese símbolo, el caballo símbolo de guerra, de poder. Nos encontramos, por ejemplo, a Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo. Nos encontramos a Napoleón Bonaparte y su famoso caballo llamado Marengo. Simón Bolívar y su célebre Palomo. Aún tenemos al notable hidalgo de la región de la Mancha, Don Quijote, quien cabalgaba en su noble corcel llamado Rocinante. Mientras que su escudero, su fiel compañero Sancho Panza, iba en un burro de quien nadie sabe su nombre. Solamente se le decía Rucio por el color o el aspecto de su piel. Un pollino, un asno, no era algo que fuera muy alentador o algo que causara una gran ilusión, pero así vino nuestro Señor Jesús. Jesús es este rey que habría de venir, dice el profeta, mostrando su carácter al ensillar un animal que hasta la historia lo tiene por menos. De hecho, para los romanos el encontrarse con un burro era señal de mala suerte. De modo que aún históricamente el hecho de que Jesús haya montado en este animal mostraba de que él venía en otra condición a establecer un reino de paz, para que aquellos que lo vieran no vieran que él venía en son de guerra. No obstante, el anuncio de Zacarías pasaría desapercibido para la gente de su época y aún para los discípulos de Jesús. Sin embargo, la gente al ver a Jesús entrar en Jerusalén lo recibe con júbilo, pero como dije anteriormente, esto no duraría mucho y la gente terminaría rechazándolo. Esta gente terminó rechazando a Jesús. No era lo que esperaban en Jesús. Y hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Mucha gente, cuando Jesús no es lo que esperaban, también terminan gritando y rechazándole. La gente en los tiempos de Jesús, los mismos que le gritaron Hosana, fueron los mismos que gritaron después crucifíquenlo. Y en nuestros tiempos modernos, las mismas personas que van un día a alabar y a levantar sus manos a Jesús, cuando no reciben lo que esperaban de él, terminan diciendo lo mismo, aunque su palabra no sea decir crucifíquenlo. Pero con la manera como le rechazan es como si volvieran a decirle, quédate allá en tu cruz, no me interesas. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué esperas tú de Jesús? ¿Lo que Él te ofrece o a cambio lo que tú quieres? ¿Lo conoces lo suficiente para saber qué vino Él a ofrecerte? ¿Conoces realmente a Jesús para que digas, esto es lo que yo puedo recibir de Jesús? Él es el Rey de todo el universo y me muestra su carácter y por medio de Él su amor. ¿Vas a Él con esa intención, con esa humildad? Yo espero que sí. Este Rey, aunque es justo, salvador y humilde, ha de establecer su reino. Pero la pregunta es, nuestro tercer punto, ¿hasta dónde será el señorío de este Rey? Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hemos visto cómo su pueblo debía recibir este rey. Hemos visto también que ellos iban a ver en su rey, cuál era el carácter de su rey. Pero la pregunta clave sería, ¿y este rey hasta dónde va a gobernar? ¿Cuáles serán los límites de sus dominios? Lo primero que nos muestra el texto es mostrarnos que este rey acabaría con aquello que sean los elementos bélicos, los elementos de guerra. Es decir, su reino no tiene esa característica, sino que se caracteriza por ser un reino de paz, un reino
que es el que Jesús muestra cuando viene en su primera venida, y que también cuando Él retorne y esté con sus elegidos por siempre, será la misma característica, será un reino de paz eterna. Un comentarista, hablando acerca de esto, expresa lo siguiente, abro comillas: el reino de Cristo no se caracteriza como los demás por el derramamiento de sangre, sino que será un reino de paz en el cual las armas de guerra serán destruidas por completo o convertidas en instrumentos pacíficos y constructivos, y la paz se propagará desde el río Éufrates, que en ese momento era la frontera de la civilización, hasta los confines del mundo, es decir, un reino de paz por doquier lugar. El texto nos dice que este reino que el Señor va a establecer, dice el texto claramente que empieza por mostrarnos algo en Efraín. Y la alusión que hace de Efraín, que destruirá lo que es su poderío militar, cuando nos dice de Efraín destruiré sus carros, este Efraín que menciona es una clara alusión al reino del norte. Efraín es una de las tribus de Israel, pero se encontraba en la parte del norte, en el reino del norte, cuando se habían dividido Israel. Este Efraín es una clara alusión al reino del norte. Lo que le dice el Señor es: te quitaré tus elementos de guerra, no los necesito. De Jerusalén, haciendo clara alusión al reino del sur: te quitaré tus elementos de guerra. Cuando les dice: y los arcos de guerra serán quebrados, los caballos de Jerusalén, no los necesita. Este reino necesita eso. Él quitará los elementos de guerra, todos serán quebrados, destruidos, y lo que será el reino del Señor será un reino donde lo que se habla, lo que se vive, lo que se respira es su paz. Es su paz. Su reinado es eterno, su reinado es de costa a costa, es de norte a sur, de oriente a occidente. Será un reino universal y eterno. Esos son los límites del reino de Jesús. Eternos, universal. Yo sé que tú, al referirte a Cristo, lo llamas tu Señor. Yo sé que tú, cuando oras al Señor, le dices: oh Señor. Cuando le oras a Jesús, o cuando tú terminas tu oración, dices: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú te refieres a Él como tu Señor. Y yo quisiera entonces, amado hermano, hacerte esta confrontadora, pero al mismo tiempo alentadora pregunta: ¿cómo luce el señorío de Cristo en tu vida? ¿Luce tu vida como la de alguien que está bajo el dominio del Espíritu de Cristo? ¿O luce tu vida como la de alguien que vive sometido a otro Señor? Piensa en esto un momento. Voy a repetir la pregunta, pero espero que la puedas pensar. ¿Cómo luce el señorío de Cristo en tu vida? ¿Luce tu vida como la de alguien que está bajo el dominio del Espíritu de Cristo? ¿O como la de alguien que vive sometido a otro Señor? Si otros vieran en ti tu vida, ¿qué dirían? ¿Que vives sometido a Cristo? ¿O que eres un hombre como cualquier otro ordinario, sin Cristo, sin Dios, sin su palabra, sin su ley? Yo espero que pienses en eso en un momento y ores conmigo. Señor, ayúdanos a que en nuestras vidas sea claramente evidente tu señorío sobre mí. Señor, ayúdame a que claramente en nuestras vidas sea evidente tu señorío sobre mí. No sé si te has fijado que lo que hemos visto en estos versículos, en el 9, por ejemplo, hemos visto, y permítame leerlo una vez más. El versículo 9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Te has dado cuenta que ese texto ya se cumplió en la primera venida de Cristo? Claramente lo hemos visto. Pero en cambio el versículo 10, que nos habla de que Él destruirá de Efraín los carros, de Jerusalén sus caballos, los arcos de guerra, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, no está cumplido a plenitud eso. Y cuando digo que no se ha cumplido a plenitud es porque las mismas palabras de Jesús son: mi reino se ha acercado. El reino de Cristo se ha acercado. Este dominio y señorío de Cristo hasta el momento no es total y pleno. Sin embargo, su dominio y señorío debería verse
mientras Él regresa, este dominio y señorío debe verse en sus hijos, debe verse en su iglesia. Su reino de paz, de humildad, de justicia y de salvación debe verse en sus hijos, en las acciones que constantemente ellos hacen para que su reino sea conocido sobre la tierra. Quiere el Señor, mis hermanos, usarnos más y más y más para ver esto en medio de nosotros suceder, que nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijos, podamos dar a conocer, mostrarle al mundo que su reino se ha acercado, que su reino cada día está más cerca, que su reino cada día se manifiesta más. No obstante, mis hermanos, su reino se manifestará de una manera completa y perfecta cuando Él regrese por segunda vez. El retorno del Rey. El retorno del Rey es inminente y nosotros debemos estar listos y preparados para que con mucha alegría y con voces de júbilo podamos recibirle a Él. Pero mientras Él viene, el deseo permanente de nuestro corazón como sus hijos y como su pueblo es anhelar por su pronto regreso, decir nosotros con un gemido de nuestro ser: ven, Señor Jesús, te lo pedimos, ven. Él vino por primera vez, mis hermanos, ensillando un asno. Pero nos dice la Escritura en Apocalipsis que Él regresará cabalgando un caballo, en un símbolo de guerra, para así finalmente establecer su reino eterno, donde sus enemigos sucumbirán ante sus juicios. Apocalipsis 19 nos habla acerca de esto. Versículos 11 al 21 nos dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El símbolo de guerra ya no es un pollino. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, como cantamos hoy, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El nombre que es sobre todo nombre. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Dios acabará con todas esas armas de guerra. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ciertamente, este Jesús ha venido a mostrar que su reino es de paz. Y entre tanto Él viene, anunciemos su reino de paz. Él vino a reconciliar al mundo con el Señor. Amigo que estás aquí sin Cristo, que me escuchas, que estás sin Cristo, ve a Él en arrepentimiento, y fue Él ha mostrado que Él es el Rey eterno que vino a darte paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que tú necesitas, pues tus pecados te hacen estar en guerra con el Señor. Pero si tú vas en arrepentimiento y fe al Señor, Él promete perdonarte y hacer de ti una nueva creación y hacerte su hijo. Pero hermano mío, nosotros podemos decir: Señor nuestro eterno Rey, glorificado tú eres. Y nosotros poder cantar, expresar un canto constante que diga: ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor.